Atención México. Dos cosas ocurrieron en las últimas horas que juntas forman uno de los momentos más significativos y más cargados de emoción genuina de todo este periodo de tensión bilateral entre México y Estados Unidos, y que merecen ser analizadas en conjunto porque su significado real solo se comprende completamente cuando se ven las dos, como parte de un mismo momento histórico de enorme importancia para millones de familias mexicanas en ambos lados de la frontera compartida. La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de emitir una decisión que destroza uno de los pilares más importantes de la estrategia migratoria agresiva que Donald Trump había estado implementando de manera sistemática durante estos meses, limitando de manera significativa la capacidad del Ejecutivo estadounidense para continuar con las deportaciones masivas sin supervisión judicial adecuada que garantice los derechos constitucionales de todas las personas afectadas. Y simultáneamente, en respuesta a esa decisión judicial y como declaración de principios sobre la postura de México frente al trato que reciben sus ciudadanos en territorio estadounidense, la presidenta Claudia Sheinbaum pronunció unas palabras que resonaron con una profundidad emocional y política extraordinaria en millones de hogares mexicanos de ambos lados de la frontera. Los migrantes mexicanos son héroes de México. No son criminales, como la retórica de Trump intentó presentarlos durante meses ante su base electoral. No son un problema a resolver ni una amenaza a contener. Son héroes que con su trabajo cotidiano, con su sacrificio personal y con las remesas que envían a sus familias, sostienen una parte fundamental de la economía nacional mexicana que sin su contribución simplemente no funcionaría con la misma eficiencia ni con la misma solidez que Tente Estabardo Canta de la Partider ha demostrado durante estos meses de presión bilateral intensa. Quédense conmigo porque en los próximos minutos les voy a explicar exactamente qué decidió la Corte Suprema en todos sus componentes específicos, por qué esa decisión es tan importante para millones de familias mexicanas que viven con angustia en territorio estadounidense, y por qué las palabras de Sheinbaum sobre los migrantes como héroes representan algo mucho más profundo que un gesto político de solidaridad bien calculada para el consumo mediático inmediato. Vamos a entender primero la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, porque sin ese contexto específico y detallado es imposible apreciar completamente la magnitud de lo que estamos documentando en este análisis tan importante para entender el momento actual. La Corte, que es el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos, y cuyas decisiones tienen fuerza de ley vinculante para todos los poderes del gobierno, incluyendo al Ejecutivo Presidencial sin excepción posible, emitió una resolución que limita de manera significativa la capacidad de la administración Trump para implementar deportaciones masivas sin los controles judiciales que la propia Constitución estadounidense establece como garantía fundamental de los derechos de todas las personas que se encuentran en territorio norteamericano, independientemente de su estatus migratorio específico. Esta decisión no surgió de la nada, ni fue una sorpresa para los abogados especializados en derecho constitucional que llevaban meses argumentando con solidez que las políticas de deportación de Trump violaban principios fundamentales del debido proceso que están consagrados en la Constitución estadounidense desde hace más de un siglo, y que ninguna orden ejecutiva presidencial puede simplemente ignorar o suspender sin pasar por el escrutinio judicial correspondiente que la Bando 29 propia Constitución exige de manera explícita e irrenunciable. La importancia de esta decisión judicial para millones de migrantes mexicanos en territorio estadounidense es difícil de exagerar sin caer en la retórica innecesaria. Esas personas habían estado viviendo durante meses bajo una presión psicológica extraordinaria generada por la política de deportaciones masivas y de redadas sin aviso previo que la administración Trump implementó con una agresividad que los propios datos económicos que documentamos en análisis anteriores demostraron que causó daños considerables no solo a los migrantes deportados, sino a la propia economía estadounidense que destruyó 668,000 empleos en el proceso de remover abruptamente trabajadores que sostenían sectores enteros de la producción nacional en agricultura, construcción y servicios. La decisión de la Corte Suprema representa para esas personas un respiro genuino y completamente verificable, una señal de que el sistema constitucional estadounidense tiene frenos reales que pueden limitar los excesos del Ejecutivo cuando esos excesos violan derechos fundamentales reconocidos por la propia Constitución del país que Trump jura defender ante cualquier audiencia. Si este análisis te está siendo útil, dale like ahora mismo y suscríbete al canal, porque lo que viene a continuación explica exactamente por qué las palabras de Sheinbaum sobre los migrantes como héroes tienen un peso político y emocional que va mucho más allá de la declaración puntual
de un día específico de noticias favorables para México y su posición internacional. La declaración de Sheinbaum llamando héroes a los migrantes mexicanos llegó en el momento exacto en que la decisión de la Corte Suprema generaba una ventana de atención mediática internacional extraordinaria sobre el tema migratorio, y esa combinación de timing estratégico y de contenido emocionalmente poderoso produce un efecto comunicacional que merece ser analizado con la profundidad que genuinamente se merece para entender su alcance completo. Cuando Sheinbaum dice que los migrantes son héroes de México, no está haciendo simplemente una declaración emotiva diseñada para generar aplausos en la mañanera y olvidarse del tema al día siguiente. Está articulando una visión coherente y consistente con toda su política exterior sobre el papel real que juegan esos millones de mexicanos en la economía y en la sociedad nacional, una visión que contrasta directamente con la narrativa deshumanizante que Trump había construido durante años alrededor de la inmigración mexicana, presentándola sistemáticamente como una amenaza criminal, cuando los datos reales muestran exactamente lo contrario de manera verificable y perfectamente documentada con cifras oficiales de ambos países. Los datos sobre la contribución real de los migrantes mexicanos a la economía de ambos países son irrefutables para cualquier analista honesto que los examine sin agenda política previa. En México, las remesas que esos héroes envían cada mes a sus familias alcanzaron recientemente el récord histórico de 2.3 billones de pesos, superando en algunas estimaciones a los ingresos por exportaciones petroleras y convirtiéndose en uno de los pilares más sólidos y más resilientes de toda la economía nacional que hemos documentado extensamente en análisis anteriores de este canal. En Estados Unidos, los datos que documentamos sobre los 668,000 empleos destruidos por las deportaciones masivas demuestran de manera contundente que esos trabajadores migrantes no competían con los ciudadanos estadounidenses, sino que sostenían sectores productivos enteros que simplemente no podían operar con eficiencia sin su contribución específica e insustituible en el corto plazo. Eso es lo que significa ser héroe en términos económicos verificables, ser una contribución esencial e irreemplazable para el funcionamiento de sistemas productivos de los que dependen millones de personas más allá del migrante mismo. Pero la declaración de Sheinbaum sobre los héroes trasciende completamente los datos económicos y llega a algo más fundamental sobre la dignidad humana y sobre el tipo de país que México quiere ser en el escenario mundial. Llamar héroes a los migrantes en el momento exacto en que la administración Trump los presenta sistemáticamente como criminales y como amenazas es un acto de afirmación de dignidad que tiene consecuencias políticas reales más allá del impacto emocional inmediato en las familias directamente afectadas. Le dice a cada mexicano que trabaja lejos de su familia, que manda dinero a casa con sacrificios que quienes vivimos en México muchas veces no imaginamos completamente, que su país lo ve con claridad, que su país lo reconoce con gratitud genuina, y que su país no va a callarse cuando otros intentan deshumanizarlo para justificar políticas que los propios tribunales de ese otro país declaran inconstitucionales. Ese mensaje tiene un valor que ningún análisis puramente económico o puramente político puede capturar completamente en su dimensión más profunda y más humana. No se vayan, porque ahora viene la parte que más importa entender en este análisis completo. Lo que esta combinación de decisión judicial de la Corte Suprema y declaración de Sheinbaum sobre los héroes migrantes significa para el futuro de la relación bilateral y para el posicionamiento de México en el debate sobre migración que seguirá siendo uno de los temas más importantes y más cargados de la agenda bilateral durante los próximos meses de negociaciones intensas que se aproximan. Porque lo que estamos documentando no es simplemente la historia de un buen día para México en la cobertura mediática internacional. Es la confirmación de que la estrategia de presión migratoria de Trump, que combinaba deportaciones masivas con retórica deshumanizante diseñada para generar miedo y sumisión entre la comunidad migrante y entre el propio gobierno mexicano, está encontrando límites reales y verificables en múltiples frentes simultáneos. Límites judiciales impuestos por el propio sistema constitucional de Estados Unidos que no puede ser ignorado indefinidamente sin consecuencias institucionales graves para cualquier administración que intente operar fuera de sus márgenes. Límites económicos documentados en la destrucción de empleos que demuestran que las deportaciones dañan a la economía estadounidense tanto o más que a los propios migrantes deportados. Y límites diplomáticos construidos pacientemente por la postura firme y consistente de Sheinbaum, que se niega categóricamente a aceptar que la retórica deshumanizante de Trump sobre los migrantes mexicanos sea la narrativa dominante sobre el papel de esas personas en las relaciones entre ambos países norteamericanos. México en acción
significa exactamente esto que estamos describiendo con tanto detalle en este análisis tan completo. Defender la dignidad de los ciudadanos mexicanos en el exterior con la misma firmeza y la misma determinación con la que se defienden los intereses comerciales en las negociaciones del TEMEC, aprovechar las victorias judiciales de aliados inesperados, como el propio sistema constitucional estadounidense, para fortalecer la posición bilateral de México en todos los frentes relevantes y hacer todo eso con las palabras correctas en el momento preciso para que el mensaje llegue con la fuerza emocional que merece a las millones de familias que tienen un héroe trabajando lejos de casa, con sacrificio y con dignidad. Sheinbaum ha demostrado que gobernar con visión estratégica y gobernar con humanidad genuina no son objetivos contradictorios, sino perfectamente complementarios cuando se ejecutan con la consistencia y el sentido del momento exacto que caracterizan a este gobierno en cada una de sus decisiones de política exterior. Y eso es exactamente lo que seguiremos documentando en este canal con toda la profundidad que este momento histórico merece. Si este análisis te aportó algo, compártelo con quien creas que lo necesita. Dale like y suscríbete para no perderte ningún reporte. Nos vemos en el próximo análisis.